¿Cómo están? Quien les habla, María Emilia Lali, en conjunto con la licenciada Silvina Gago. Vamos a intentar transmitir un poquito de nuestra experiencia y nuestra base teórica en relación al apego y el vínculo, sumamente fundamentales en lo que se refiere al desarrollo de los peques que a diario recibimos en consultorio. Así es que esperamos que lo disfruten y quedamos a disposición para cualquier cosa que necesiten. Antes de adentrarnos en los conceptos específicos que hoy queremos transmitirles, como son el vínculo prenatal, la teoría del apego, las vinculaciones en cuanto a tejido de redes que van a sostener a estos pequeños y a estas familias que llegan a nuestros consultorios, queremos también dejar claro que todos los niños y todas las niñas que llegan a nosotros lo vemos desde el modelo ecológico y lo analizamos desde allí. ¿Qué es el modelo ecológico? Es un enfoque donde se considera que toda conducta se va a ver influenciada por los distintos entornos en los que se desarrolla. Es decir, que el niño es visto como un sistema y que va a estar interrelacionado con otros sistemas de su núcleo familiar inicialmente, de su núcleo extenso, de las comunidades en las que se desenvuelve. Por lo tanto, nosotros recibimos a un niño o a una niña con sus características personales, individuales, desde la singularidad, que está inserto en una familia que también tiene características personales, que tiene relaciones específicas con abuelos, con tíos, con un entorno y un tejido entramado de redes sociales que pertenecen a distintas instituciones, como son los hospitales, las áreas sanitarias. Para empezar, nos gustaría unificar algunos criterios en relación a la conceptualización de lo que es la filogenética, la genética y la epigenética, tres conceptos que se interrelacionan entre sí y dan como resultado las distintas características, los distintos perfiles con los que nos encontramos en los consultorios.
La filogenética se refiere al desarrollo o a la evolución de una especie. Todas las personas formamos parte de la misma, todos somos seres humanos y por el hecho de pertenecer a esta especie compartimos una secuencia común de desarrollo y de maduración. Hay aspectos que se van a desarrollar de forma natural por el paso del tiempo independientemente de la cultura, independientemente del tiempo histórico, siempre y cuando no haya un entorno que lo impida y no haya una dificultad de base. No somos los adultos los que enseñamos tales capacidades, sino que van a surgir de forma espontánea. Hagamos lo que hagamos, hay capacidades que tarde o temprano van a aparecer. Por ejemplo, la bipedestación, el caminar, el control de esfínteres, tarde o temprano va a suceder. Muchas veces los adultos que nos encontramos en los consultorios, los referentes afectivos, están preocupados y invierten tiempo, invierten esfuerzo y llegan preocupados porque tal o cual evento todavía no ha sucedido. ¿Significa esto que nos tenemos que confiar? No, significa que tenemos que acompañar porque eso va a sumar desde el aspecto emocional. Pero son procesos naturales que van a ocurrir por sí mismos. Por su parte, la genética nos va a explicar que somos quienes somos gracias a la combinación de una serie de genes heredados de nuestros padres. Estos se van a combinar de una manera única y es lo que nos va a hacer singulares. Aunque todos sigamos una secuencia común de desarrollo y maduración por formar parte de la misma especie, como decíamos recién, van a haber muchas diferencias individuales que van a estar vinculados a esta combinación genética de la que estamos hablando. Hay distintas necesidades, distintos ritmos, distintos temperamentos, distintas preferencias, gustos, y bueno, y eso también hace a la singularidad de cada niño. Por último, la epigenética va a hacer referencia a cómo el ambiente en el que ese niño se desarrolla va a provocar que los genes se expresen de tal o cual manera. Según cómo comprendamos el desarrollo y lo que cada niño necesita en esa etapa, vamos a ir organizando los espacios y los tiempos, vamos a ir interpretando qué es lo que se les ocurre, vamos a ir acompañando las situaciones habituales y los procesos de cada etapa y vamos a ir dando respuestas como adultos. De esta manera vamos a generar oportunidades o vamos a hacer obstáculos en este desarrollo. La epigenética tiene que ver con las interrelaciones cotidianas, con el día a día, y el papel de los adultos es clave y es una de las cuestiones más esenciales que nosotros vamos a empezar a prestar atención en consultorio. Se engloban todas las circunstancias internas y externas que ofrece el entorno a cada niño. Obviamente nosotros nacemos como seres sociales y todo desarrollo está siempre acompañado por estas interrelaciones. Todos los vínculos van a ir forjando el proceso de desarrollo de cada niño. ¿Qué tal? Como recién nos presentó Emilia, yo soy Silvina Gago, psicóloga y parte del equipo del DCPREC. La idea de hablar de vinculación afectiva prenatal desde el embarazo surge ya que es de suma importancia para el desarrollo del futuro bebé tener en cuenta todo lo que sucede durante esta etapa y desde el inicio de su concepción.
Bueno, esta idea de vínculo afectivo durante la gestación en realidad no es algo nuevo, incluso es un tema bastante estudiado por distintos autores y que han ido haciendo varios aportes, pero nos parecía importante retomarlo para entender un poco este concepto en el desarrollo del niño. Cuando el embarazo se confirma y comienza a darse dentro de lo esperado, comienzan por lo general los controles médicos, los preparativos, pero siempre poniendo el foco en lo orgánico y olvidando muchas veces lo emocional o el contacto con el futuro bebé. Establecer este contacto del que hablamos significa entonces establecer un vínculo con el bebé que le va a permitir a la mamá acompañar a este hijo durante esta etapa. Varios autores definen esta vinculación afectiva. Acá mencionamos dos que nos parecieron los más importantes. Bernie Kelly, que la define como una protección fundamental del niño contra los peligros e incertidumbres del mundo exterior, y Condon y Corkindale, que la definen como un lazo o vínculo emocional que se desarrolla normalmente entre la madre embarazada, el padre y su bebé no nacido. Bueno, ¿cómo y cuándo se inicia el proceso de vinculación afectiva o de relación con el bebé? Hay autores como Luzán González o La Fuente que explican que este vínculo va aumentando progresivamente a medida que va transcurriendo el embarazo. Es decir, que se da con la noticia del embarazo, pero va a ir aumentando durante la gestación. Y en relación a el cuándo, Pérez López y Brito Lanuez mencionan que para que esto se dé es necesario que la gestante y que la pareja empiecen a considerar al bebé como un individuo separado, distinto del cuerpo materno, como una personita sensible y con personalidad propia. Algo que ayuda a esto, por ejemplo, son los primeros movimientos o las primeras ecografías, donde los papás comienzan a comprender o a dimensionar que es una personita totalmente diferente a ellos y totalmente independiente. Para esta vinculación es necesario este proceso de diferenciarlo para poder comprender que hay otra personita con quien vincularme. Por otro lado, Lederman y Weiss exponen que el inicio de este vínculo va a depender de diferentes circunstancias, pero principalmente de si el embarazo ha sido planificado o no. ¿Por qué mencionan esto? Porque cuando el embarazo ha sido planificado, la vinculación incluso comienza mucho antes del embarazo, ¿sí? Comienza con este deseo de buscar el embarazo, con estos primeros controles que uno se hace para lograr el embarazo y demás, con la planificación del embarazo. Sin embargo, si no ha sido planificado, puede ser un proceso un poco más largo, que cueste más comprender lo que está sucediendo o darle lugar a todo este proceso, pero de todas maneras logra darse esta vinculación. En concreto, la principal señal de vinculación o lo que principalmente nos va a dar el indicador de vinculación es cuando los padres comienzan a ajustar hábitos, rutinas, proyectos y a darle lugar a este futuro hijo o a este bebé que está en camino. Pensando entonces en este proceso del que venimos hablando de vinculación, vamos a tener factores que van a favorecer la unión afectiva y factores que van a dificultar esta vinculación. Como variables o factores que van a favorecer esta unión, vamos a tener la experiencia como hijo, la relación conyugal armoniosa, rasgos personales y modelo de padres. La experiencia como hijo, porque a partir de las relaciones que vamos teniendo en el transcurso de la vida y en especial con nuestros padres, construimos un modelo que si está basado en confianza, seguridad y concepto positivo de uno mismo, va a favorecer este vínculo. Por otro lado, la relación conyugal armoniosa, cuando hay un acompañamiento desde el respeto, desde el amor, desde el cuidado, va a permitir que esta mamá pueda
generar un vínculo de la mejor manera con su bebé. Rasgos personales como confianza, seguridad, buena adaptación a los cambios y satisfacción consigo mismo son rasgos justamente que van a permitir adaptarnos de una mejor manera a esta etapa, a estos cambios y mejorar la vinculación afectiva. Y por último, el modelo de padres, que tiene que ver con esta experiencia como hijo también que dijimos, es decir, este modelo que vamos formando en relación a la vinculación. Dijimos entonces que hay factores que van a favorecer esta vinculación, que los mencionamos recién, y factores que van a dificultar o a obstaculizar esta vinculación. Dentro de los que van a dificultar, vamos a tener la poca participación de la pareja, entorno hostil en el núcleo familiar, exceso de estrés en la madre por diferentes causas y la poca preparación psicológica para enfrentarse a la nueva realidad de ser madre. Poca participación de la pareja, mencionamos recién que un acompañamiento amoroso, respetuoso y desde el cuidado va a permitir una mejor vinculación. Por otro lado, cuando no hay implicancia de la pareja, cuando no hay acompañamiento, cuando esta mamá por determinadas circunstancias se siente sola, va a dificultar esta vinculación con el bebé. Entorno hostil en el núcleo familiar, cuando esta mamá está expuesta a situaciones de agresividad, violencia, discusiones constantes en la familia, va a hacer que esta vinculación no se pueda dar de la mejor manera. El exceso de estrés en la madre por diferentes causas. Sabemos que durante el embarazo nos enfrentamos a situaciones de estrés, pero este exceso va a dificultar la vinculación. Por ejemplo, estrés, como mencionamos recién, en situaciones de agresividad, el estrés laboral, el estrés económico, el estrés de no saber a lo que nos estamos enfrentando, a que es totalmente desconocido. Todas estas situaciones van a dificultar de alguna manera el vínculo. La poca preparación psicológica para enfrentarse a la realidad de ser madre. Decimos siempre que la preparación o que saber, conocer a lo que nos enfrentamos va a permitir organizarnos y adaptarnos de una mejor manera. Entonces, cuando desconocemos todo esto y no sabemos a lo que nos enfrentamos o lo que va a pasar, de alguna manera dificulta la vinculación. Y por último, dentro de la vinculación afectiva, vamos a tener los indicadores. ¿Qué son estos indicadores? Son diferentes conductas, comportamientos o actitudes que podemos observar durante el embarazo y que nos van a permitir darnos cuenta de qué manera se está generando esta vinculación, cómo se está generando y principalmente si se está generando o no. Algunos de estos indicadores pueden ser, por ejemplo, el lenguaje corporal, abrazar la panza, tocarla, tratar de sentir los movimientos. El lenguaje oral, cómo nos vamos a referir a este bebé, si lo vamos a llamar por el nombre que elegimos, por algún apodo amoroso o simplemente nos referimos como el feto, el bebé, donde no hay ninguna implicancia afectiva. La interacción con el no nacido, como mencionamos recién, tocar la panza, hablarle, cantarle, ponerle cierta música. Las conductas promotoras y protectoras de la salud, que es por ahí lo principal que podemos ver luego en la historia clínica del desarrollo. Qué controles ha tenido la madre, cómo se ha cuidado en la alimentación, si ha evitado ciertas sustancias tóxicas o no, qué cuidados ha tenido para el bebé. Por otro lado, el grado de aceptación de la imagen corporal, cómo esta madre va aceptando el nuevo cuerpo y todos los cambios que esto va generando, cómo puede ir modificando incluso hasta su vestimenta, ¿sí? Hay muchos casos donde las mamás se resisten a esta nueva imagen y les cuesta hasta modificar la manera de vestirse. Conductas de anticipación, todos los preparativos que vamos a realizar en relación
a lo material o al lugar físico que va a tener el bebé en la casa, a las cosas materiales que va a necesitar, como también en la rutina, como mencionamos anteriormente, en los proyectos y demás. Fantasear sobre el futuro bebé, bueno, esto tiene un poco que ver también con lo que mencionamos recién, de poder pensar en un futuro, cómo va a ser, a quién se va a parecer, si se va a parecer más en ciertas cosas a la mamá o al papá, qué le va a gustar, qué no le va a gustar. Todas estas cuestiones van a darnos cierta idea de cómo esta mamá se va preparando para el momento del parto y cómo se está relacionando con este bebé por nacer. Un poco es importante mencionar todo esto, ya que establecer un buen vínculo afectivo prenatal es importante para el desarrollo en general del bebé y el desarrollo de las emociones, sentimientos y en general el desarrollo cognitivo también. Que los niños se sientan queridos y comprendidos, incluso desde la panza, hace que su desarrollo sea lo más óptimo posible, brindando confianza, seguridad. Por lo tanto, este vínculo prenatal nos ayuda a entender las futuras conductas del bebé o del niño que vamos a tener en el consultorio. Un poco la importancia de hablar de esto es poder pensar cómo influye esta etapa luego en el bebé o en el niño que vamos a tener en el consultorio. Como mencioné recién, todas estas cosas se pueden indagar en la historia clínica, donde observamos cómo ha sido todo el embarazo y de qué manera ha ido generando este vínculo. Acá les dejamos una imagen que los invita a reflexionar, que nos invita a repensar cómo cada adulto, así como planteaba Sil a lo largo de su exposición, va a cargar de expectativas, de desafíos, de juicios a estos pequeños. Y hace referencia también a cómo uno, como adulto, proyecta en ellos las heridas, las necesidades no satisfechas, y toda su historia que obviamente va a terminar repercutiendo en el modo de vinculación con este pequeño. Son muchos los estudios y las teorías que se han llevado adelante y se han pensado en relación al modo de vincularse de los niños con sus referentes afectivos, de los niños con su mamá, de los niños con su cuidador principal. Y vamos a hacer especial hincapié en la teoría del apego de John Bowlby, porque tiene una exquisitez en cuanto a características, en cuanto a observaciones, que uno fácilmente puede llevarlo adelante en el consultorio y esto nos permite también poder ir trabajando y poder ir fortaleciendo el desarrollo.
John Bowlby fue un psicoanalista inglés que nace en el año 1907 en una familia de clase media alta. Fue de alguna manera criado, muy acompañado por una niñera hasta los 4 años. Él era el cuarto de 6 hermanos. Cuando tenía 4 años, despiden a su niñera e ingresa otra persona a hacerse cargo de su cuidado, hasta los 7 años que fue internado en una institución educativa. Él hace un análisis y un registro de toda su historia en relación a los vínculos, a las separaciones, a las emociones que acompañaron estas vinculaciones y estas separaciones, y crea un modelo evolutivo. El apego, la teoría del apego es un modelo evolutivo porque se desarrolla en fases. Él considera que es importante la proximidad física de los cuidadores principales y también es una manera de garantizar la propia supervivencia, este vínculo inicial. Más tarde, y con el avance de los estudios y las investigaciones, da paso a una interpretación un poco más integral, donde ya no solo se habla de proximidad física. Dijimos que la función evolutiva del sistema de apego que plantea Bowlby no solo es la de proteger al niño del peligro y garantizar la supervivencia, sino también la de asegurar la presencia física y emocional incondicional de su figura principal. En este caso, esperamos que haya una mamá sensible y sincronizada, así le decimos nosotros, que pueda identificar las demandas, las necesidades de este bebé, pueda interpretarlas y responder de la mejor manera posible. En este proceso aparecen las 4 etapas que conocemos y que Bowlby definió. En una primera está la etapa del preapego, desde el momento del nacimiento hasta la 6ª semana, donde el bebé responde a los estímulos del medio mediante respuestas reflejas innatas. Para él está bien cualquier adulto que pueda satisfacer sus necesidades y ofrecerle la comodidad, como por ejemplo ante la necesidad del alimento. En una segunda etapa aparece la formación del apego, que está estipulada o pensada desde el mes y medio hasta el 6º, 8º mes. La conducta y las respuestas del bebé se orientan hacia la madre, pero no muestran. Esta imagen nos representa esto de lo que recién hablábamos. Cuán disponible está esta mamá para este bebé, cuánto puede confiar que va a volver, que sigue estando, aunque no lo tenga en contacto permanente, aunque no lo esté mirando permanentemente, cuánto puedo esperarla, cómo puedo confiar, cómo puedo explorar. Todo esto obviamente va generando un montón de emociones y va arraigando un montón de rasgos que en consultorio se observan. La teoría del apego tiene características específicas que son claves para poder comprenderla. El mantenimiento de la proximidad, la base segura, el refugio seguro y la angustia por separación. Mucho lo hemos ido conversando, pero son estas 4 las características específicas. El mantenimiento de la proximidad porque este bebé necesita permanecer cerca de las personas
con quien ha establecido este vínculo, su mamá en este caso. El refugio seguro para buscar consuelo ante cualquier amenaza, miedo o inseguridad. El niño va a poder explorar el medio ambiente circundante sin peligros porque sabe que tiene un lugar seguro a donde volver. Hay una base segura que permite explorar y descubrir este mundo con mayor confianza y con mayor autonomía. Y por último, la angustia de separación que se genera no por la sensación del apego en sí, sino por la ausencia del mismo. Nosotros los psicólogos tenemos algunos indicadores de desarrollo psicoemocional que nos dan la pauta de que vamos por el buen camino. Uno es la sonrisa social, que aparece a los 3 meses. Otra es la angustia por separación, que está vinculada. Esta imagen de Laura Estremera del libro Criar con apego seguro muestra precisamente esto de lo que hablábamos recién. Aparece la figura de referencia como un puerto, como un lugar de plena confianza, y un niño que explorando el mundo sabe que cuando aparece alguna amenaza o aparece algún desafío, tiene el refugio y el sostén de esta mamá que va a poder leer cuál es la necesidad, cuál es la emoción y va a poder responder a ella y va a permitir que pueda alejarse para volver a explorar. Esto va a ir dando mayor autonomía, mayor independencia, pero no siempre esta figura de referencia es un lugar seguro, porque influyen determinadas características tanto del niño, del entorno, de la mamá, que pueden hacer que estas características se disfuncionalicen y es lo que va a permitir que aparezcan los distintos tipos de apego. Cuando los pequeños llegan al consultorio con su mamá, nosotros obviamente completamos la historia clínica, realizamos las entrevistas iniciales que nos aportan mucha información, pero también empezamos a observar objetivamente aquellas conductas y aquellos modos de relacionarse entre este niño y entre este adulto. Lo ideal, lo más funcional, es que tengan un apego seguro. ¿Cómo nos damos cuenta que hay un apego seguro? Cuando vemos un niño o una niña que llega autónoma, que tiene capacidad de espera, que es independiente, que es capaz de confiar que este adulto está, aunque no siempre a la vista, como hablábamos recién,
Esto nos denota que ha habido un adulto desde el minuto cero que ha podido percibir las necesidades y las señales de este bebé, ha podido darle sentido, decodificar y ha podido responder en tiempo y forma. Cuando los adultos no han podido proporcionar suficiente seguridad, cuando ha habido un distanciamiento social, aparece el que llamamos un apego evitativo. Entonces, en el consultorio, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Cómo son las características del niño y de la niña? ¿Cuál es su temperamento? Si fue o no prematuro, si tiene o no alguna situación de discapacidad. Estos son algunos ejemplos de características que van a influir en relación a la calidad. En cuanto a las características de las figuras de cuidado, vamos a observar si ha podido haber una apertura, una decodificación de las necesidades, de las señales de este peque, si ha habido estabilidad en las respuestas, si se ha podido incorporar este patrón, si se ha podido internalizar esta previsibilidad en las conductas. Y en cuanto al contexto, no es lo mismo recibir en consultorio a un bebé que ha sido criado y hoy está en una institución, si es una mamá que está privada de la libertad, si es una mamá eh, que tiene un contexto de consumos problemáticos, que pertenece a una familia con situaciones de violencia. Son todas características que van a influir y van a decantar en determinado estilo de apego. Para terminar, no quiero dejar de plantear que el apego es una teoría específica con características particulares que ya las vimos y se diferencia de todo lo que son los vínculos. Vínculos ha sido un término definido por muchos autores. Bion, por ejemplo, dice que es la expresión del mecanismo de identificación proyectiva, tanto desde el niño hacia la madre como desde la madre hacia el niño, una identificación proyectiva de comunicación. Rivière plantea que es una estructura compleja que incluye un sujeto, un objeto y la mutua interrelación, acompañada de procesos de comunicación y aprendizaje. Nosotros somos seres sociales desde el momento del nacimiento, pero el vínculo, la relación que se establece específicamente con la mamá, con el referente afectivo, es lo que nos hace pensar y particularizar el vínculo del apego, a diferencia del resto de las relaciones interpersonales.
Como diferenciaciones particulares, tomamos tres. En primer lugar, lo concreto versus a lo general. El apego es una vinculación específica. Tal y como la definíamos, es única y diferente al resto de las vinculaciones. Hay estrategias propias que se ponen en funcionamiento cuando este sistema de apego se activa. Hay un objetivo específico que es la proximidad y la disponibilidad física y emocional de la figura principal. El vínculo es utilizado en la mayoría de los casos de una manera no específica y hace referencia a un amplio abanico de relaciones y comportamientos. Generalmente hablamos de vínculo cuando hablamos de la unión entre dos o más personas, como podría ser la de la mamá y del bebé, pero puede darse en muchos otros tipos de vínculos, a diferentes niveles, que muchas veces están asociadas a componentes afectivos, pero no necesariamente tienen que ver con lo que ya hemos definido y hemos caracterizado como apego. Otra diferencia es la dimensión temporal. Dijimos que el sistema de apego se consolida en el niño desde el momento del nacimiento, con sus diferentes etapas, que concluimos entonces que el concepto de apego define comportamientos y estrategias de relación específica entre el niño y su mamá, destinada a cubrir necesidades propias diferentes de otras necesidades básicas. La manera en que la diada madre-niño gestione la resolución de estas necesidades determinará la relación de apego, más o menos segura. En este sentido, se diferencia de otras relaciones vinculares que tiene el niño y que no son específicas de este sistema definido por Bowlby. El vínculo frecuentemente se confunde con el apego y se utilizan como sinónimos, pero tiene que ver con un concepto más amplio y compromete una mayor variedad de comportamientos y modos relacionales. Y si de vínculos hablamos, no podemos dejar de mencionar el cambio de paradigma que se genera entre la vinculación del modelo papás terapeuta y el modelo terapeuta experto. Nosotros en consultorio escuchamos a esta familia, aprendemos de esta familia y acompañamos de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus desafíos y limitaciones. Acompañamos el desarrollo de este niño, pero no indicamos independientemente de este contexto. Siempre tenemos en cuenta ese modelo ecológico del que hablábamos y siempre vamos construyendo con ellos la modalidad de abordaje. Siempre de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus redes, de acuerdo a sus vínculos, y esto va a generar una mayor confianza entre las partes. Generamos entonces en el consultorio un espacio de confianza donde establecemos un vínculo entre nuestro equipo y el de la familia. Identificamos junto con ellos los temores y expectativas, desactivamos los mitos, la información errónea o intuitiva, no enjuiciamos ni indicamos de acuerdo a lo que nosotros consideramos,
sino que nos abrimos y nos disponemos a escuchar para desde allí poder dialogar entre lo que ellos traen, los saberes que como familia tienen, y vamos co-construyendo los objetivos que nos vamos a ir poniendo para que el desarrollo de este peque particular y singular con todo lo que hemos hablado pueda ir desarrollándose de la manera más funcional posible. Muchísimas gracias. Esperamos con Emi que les haya servido esta charla, que les haya servido los conceptos que estuvimos charlando y quedamos a disposición seguramente a través de la plataforma.